un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es viernes 12 de marzo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de tener nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Presenta el grupo Cúspide, lo dirige en el día de hoy Angélica Olivares. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Jorge, muy buenos días, es un gusto saludarte, así como también a todos nuestros seguidores, a todos quienes a través de esta transmisión pues nos escuchen, nos estén viendo, ¿verdad? Por alguno de las redes por las cuales se conecten. Muchas gracias por estar presente. Damos gracias a Dios por tu vida, porque hoy es un día especial, hoy es un día memorable para todos. Y bueno, hoy en Sembrando Palabras de Vida, hemos titulado este tiempo como un momento memorable. Y bueno, ¿qué momentos no podemos mencionar como memorables, verdad? En donde nuestra memoria nos ayuda a recordar aquellos momentos, y me estoy refiriendo a esos que son dignos de recordarse. Esos momentos por alguna situación gloriosa, ilustre, célebre pudiera ser, o muy notable también a esos momentos. Es decir, aquellos que podemos traer al presente por alguna circunstancia que hayamos vivido. El poder recordar esos hechos que nos hacen sentirnos pues contentos. Pueden ser momentos, acontecimientos, ¿verdad? También, y evidentemente que son de gran importancia. Bueno, no tengo el dato exacto de cuál es tu edad, sin embargo, si pudiéramos nosotros hacer un recuento de todos los días que suman tu edad, bueno, pues son muchos, ¿verdad? Y sin embargo, no todos los recordamos, evidentemente. Algunas personas podemos recordar parte de nuestra niñez, algunas como flechazos, algunos momentos. Hay otros que inclusive recuerdan momentos más, pues más prolongados, o inclusive de mucho más pequeños. En mi caso, yo cuando recuerdo de niña, creo que me recuerdo, algunos muy poquitos, a la edad de 3, 4 años, pero antes de esa edad, definitivamente no me acuerdo. ¿Y tú? ¿Tú recuerdas algunos momentos de tu infancia antes de los 3 años? ¿O a partir de qué edad, verdad? Empezamos a recordar algunos momentos. Y pueden ser cuando ya empezamos a ingresar a la escuela, cuando nuestro círculo ante la sociedad pues es más grande, ¿verdad? En casa solamente convivíamos con los más cercanos, que eran nuestra familia, o inclusive tíos, primos, etcétera. Pero ya cuando vamos a la escuela, pues empezamos a relacionarnos, a tener amigos, ¿verdad? A conocer a nuestros profesores. Inclusive cuando nos trasladamos hacia el colegio, pues también, ¿verdad? Empezamos a conocer más cosas a nuestro alrededor. Y todo eso se va guardando en nuestra memoria. Todo eso. Aun cuando nosotros no recordemos una fecha específica, al momento de haberla vivido, va quedando en nuestra memoria. Claro, cuando nosotros recordamos con frecuencia algún momento, pues no se nos olvidan, aunque con los años a veces ya muchos detalles se nos van olvidando. Pero recordar un momento memorable, un momento de gran importancia para nuestra vida, es indispensable. Gracias a Dios que nos dio una memoria para que podamos ir guardando esos momentos, esos acontecimientos para nuestra vida. También
ya cuando vamos creciendo, pues también el ingresar al trabajo, ¿verdad? Ingresar al trabajo o en cualquier otra actividad, puede ser deportiva, puede ser artística, tantos y tantas cosas que pudiéramos nosotros mencionar. Y a veces cuando estamos conociendo a alguien, eh, no tenemos a veces el diálogo o saber de qué podemos hablar. Sin embargo, podemos compartir esos momentos tan memorables. Los compartimos a veces solamente con ciertas personas, ¿verdad? O por algún acontecimiento. Hay en algunos lugares en donde inclusive por alguna persona que se ha destacado, se les da algún reconocimiento y se dice en memoria de, ¿verdad? En memoria de sus esfuerzos, en memoria de las cosas que ha logrado, etcétera. Pero yo estoy muy segura que en tu vida hay cosas muy destacables. Esos momentos memorables que no se nos olvidan y que pudiéramos, si pudiéramos hacer una lista, anotarla, bueno, una hoja definitivamente no nos alcanzaría. Estoy muy segura porque hay muchos y muchos acontecimientos que caben resaltar o recordarlos. Recordar esos momentos que nos han hecho sentirnos muy bien. Y bueno, tal vez si pudiéramos nosotros seleccionar los momentos agradables y los no agradables, por así mencionarlos, aquellos que no nos gusta recordar, eh, pues pudiéramos hacer una selección y decir, bueno, yo no quiero acordarme de los malos momentos, ¿verdad? Pero está en nosotros el traer a la memoria, el traer al presente, el hacerlos nuevamente vivos en nosotros. Eso nos trae mucha alegría y nos trae grandes satisfacciones y sobre todo también el poderlos compartir, el poder compartir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Eh, ¿Te ha ocurrido que a veces, sobre todo la gente ya adulta, a veces los abuelos sobre todo, que de momento nos cuentan una historia y nos la vuelven a contar y, y la cuentan con tanto entusiasmo y nosotros, sí, abuelo, ya eso ya nos los platicaste, pero a ellos les da tanto gusto volver a recordarlos. Y sí, a veces no se acuerdan de que ya nos lo contaron. Bueno, no solamente a los abuelos, también nosotros a veces, ¿verdad? Nos gusta recordar y compartir y lo platicamos. ¿Y te acuerdas? Una vez me pasó esto y nosotros sí, ya no lo sabemos, pero es que nos da gusto recordar esos momentos. Traerlos al presente son momentos muy agradables. Y bueno, como te comentaba, quisiéramos desecharlos, ¿verdad? Los que no nos agradan, quisiéramos como borrarlos de nuestra memoria, quitarlos totalmente y echarlos a la basura, como esa memoria USB que hoy, bueno, pues la podemos ver y ahora son muy pequeñitas y creo que mientras más pequeñitas también a veces su capacidad es muy grande, pero hay que ir limpiando, ¿verdad? De esos archivos. Nosotros también quisiéramos limpiarlos y que ya no aparecieran, pero no es así. También están guardados en nuestra memoria. Lo interesante es recordar aquellos momentos, esos dignos momentos, esos momentos tan agradables para que esos no se nos olviden, que los podamos recordar casi, casi con tantos detalles como si estuviéramos en ese momento, en ese recordar aquellos momentos con tantos detalles, con tal y como nos ocurrieron. Bueno, aparte de esos acontecimientos que nos dejan una huella en nuestra vida, porque realmente dejan una huella, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra memoria. Yo te preguntaría hoy, si tú pudieras hacer un ensayo y escribir un momento memorable, ¿cuál sería ese momento memorable en tu vida?
como te decía, yo estoy segura que en una hoja no nos alcanzaría. Tendríamos que escribir varias hojas para poder recordarlo. En algún momento de mi vida, cuando tuve que acudir a alguna institución para ir como ayuda por esos momentos que estaba viviendo difíciles, recuerdo que una de las terapias era precisamente recordar etapas de mi vida, sin seleccionar las buenas o las agradables o las no agradables, pero simplemente era escribir. Y bueno, quiero confesarte que no se me da mucho el escribir, soy más, en 2 renglones ya digo, pues mi momento memorable es este y ya. Solamente tal vez el ingresar a la universidad, un momento memorable para mí, porque tuve que hacer una selección, bueno, perdón, presentar mi examen y bueno, pues yo como miles y miles de estudiantes queríamos ingresar a esa universidad, pero pues ahora sí que la demanda era muchísima y la probabilidad de que me quedara, pues era muy poca. Entonces, pudiera yo decir, él entró a la universidad y hasta ahí, eso es todo, ¿no? Sin embargo, ser más detallado o narrarlo de una manera más, pues sí, con más detalles me cuesta trabajo. Cuando aquella ocasión me dieron a escribir parte de mi vida y la terapia era que íbamos por edades, de cierta edad a cierta edad y luego de esa edad a otra edad. Y fue una jornada de muchas horas en las que tenía que escribir. Bueno, pues te comparto que esa parte yo escribía, pues, no sé, a lo mejor de los 5 a los 10 años, de cierto, pues que me acuerdo de esa edad. Pues yo creo que cuando iba en quinto año, me acuerdo de mi maestra de quinto año, pero de ahí ya no me acordaba de otra cosa. Me confundía yo en tratar de recordar exactamente de ese rango de mi edad. Y solamente tenía 2 o 3 detalles y hasta ahí. Y la persona que nos estaba instruyendo se acercaba hacia mí y me decía, ¿ya terminaste? Y yo, sí, ya terminé. Cuando nos daban horas para escribir solamente de un rango de edad de 5 a 10 años, yo en menos de un minuto ya había escrito todo. Y había personas que escribían y escribían y escribían. ¿Cuánto, cuánto trabajo me costó hacer, traer a mi memoria parte de mis ciclos de edad? Y bueno, pues los terapeutas que son especialistas en eso, al momento, pues me dejaban, me dejaban. Pero llegó un momento en que increíblemente parecía que salió todo de mí. Me puse a escribir y escribir y escribir y escribir y es increíble que en un lapso, porque evidentemente comprendía horas para poder hacer ese ejercicio. Pero cuando al inicio solamente escribí 3, 5 hojas a lo mucho de toda mi edad, bueno, de todos los años de mi vida, y yo veía a otras personas, claro, también había otros como yo que nos costaba mucho trabajo, pero había quienes escribían tanto. Pero te repito, llegaba un momento, llegó un momento en el que pude escribir muchísimo. De tal manera que me sorprendí cuando al hacer el conteo de las hojas, y eran tanto de un lado como del otro lado, de ambos lados, escribí más de 50 hojas. Eso fue para mí sorprendente porque, como te comento, al principio solamente 3, 5 hojas a lo mucho. Pero imagínate haber escrito primero 5 y luego haberme ido hasta 50, para mí era totalmente sorprendente porque no recordaba. Pero el ejercicio que en ese momento en el cual me había presentado es que
al principio nos cuesta mucho trabajo. No queremos hacer ese esfuerzo, pero me di cuenta que había muchas cosas memorables en mi vida y que al no recordarlas con mucha frecuencia se iban olvidando. Ya no las recordaba yo con tanta precisión, pero había momentos en que el ir tratando de recordar parte de mi vida, de momento me venía algún recuerdo y decía, sí, claro, eso sucedió. Ay, sí, esto también. Y ya empezaba yo a notarlo, ¿no? Fue un gran ejercicio que me ayudó para darme cuenta cuántas cosas pues muy agradables había vivido. Evidentemente, como te comento, no solamente anoté las agradables, también anoté aquellas que no me gustaban y que en ese momento o en una etapa de mi vida las fui viviendo. Bueno, ¿qué cosas nos dejan huella en nuestra vida? Una de las cosas que pudiéramos decir o traer a la memoria no solamente es el hecho o no solamente ese momento, sino lo que representa para nuestra vida. Eso tan importante y tan trascendente en nuestra vida. Bueno, pues el día de hoy es un momento memorable porque tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder ver, de poder disfrutar, de poder oler, de sentir en nosotros ese respirar, ese aliento de vida, ya es memorable. Bueno, pues a través de la escritura, de la palabra de Dios, hubo un momento en el que los profetas hablaban de la venida de Jesucristo. Ellos hablaban, pero no lo vieron. Sin embargo, ellos profetizaban, ¿verdad? El profeta hablaba acerca de la venida. Bueno, pues déjame decirte que es interesante saber que desde Abraham hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 40 generaciones, 40 generaciones. Y te puedes imaginar que pasaron 40 generaciones y algo que tenía que llevar de generación en generación era recordar la palabra de Dios, poderla, ahora sí que pasar la batuta a la siguiente generación. Bueno, pues no ocurrió así porque en algunas generaciones se perdía, en algunas generaciones se les olvidaba. Al principio sí la tenían presente, pero llegaba otra generación y esa generación no la pasaba correctamente. Sin embargo, había, como estaba escrita, había momentos en que alguna generación la rescataba y nuevamente la retomaba. Bueno, pues aquellos profetas que pudieron hablar acerca de la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, llegó ese momento memorable, ese momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la época en la que él nace, pues todos los que estaban esperando que viniera, cuando llegó, no se dieron cuenta que había venido. No se dieron cuenta que ya había nacido el esperado, el que tanto anhelaban. Y bueno, Él vino a traer a nosotros grandes milagros como el día de hoy. Un momento memorable que quiero compartirte, esta es en el libro de Mateo, Mateo 4:18. Y mira, dice que Jesucristo iba caminando por el mar de Galilea cuando vio a dos hermanos. Estos hermanos se dedicaban a la pesca. Seguramente ya sabes de quién estoy hablando y si no, bueno, pues era Simón, llamado Pedro, y Andrés. Y ellos
ellos estaban echando la red porque pues eran pescadores, pero ese momento para ellos, yo creo que salieron a hacer sus actividades normales, a su trabajo, y en ese momento va pasando Jesús, y Jesús los ve y Jesús los llama. Y posteriormente, él al verlos, él los llama y les dice, síganme. Yo veo este versículo en el cual dice, síganme, y el versículo dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, los haré pescadores de hombres. Solamente eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Me veo yo un poco porque dice, solamente sígueme, y ellos les dice, síganme porque los haré pescadores de hombres. Y ese versículo, en tan poquitas palabras, ¿cuánto representó en la vida de Pedro y de Andrés? Ese momento de ese encuentro, todo lo que representó de ahí para toda su vida. Así de increíble es nuestra vida, porque en un momento dicen que la vida es solo un momento, pero todo lo que se puede vivir en una vida, ¿verdad? Lo que representa para nosotros. Tal vez tú has tenido la oportunidad, como estos hombres, como Pedro y Andrés, en el que nuestro Señor te vio y te llamó y te dijo, sígueme. Tal vez en ese momento tú dijiste, sí, claro que sí, yo te sigo a donde tú vayas, yo voy. Y al pasar de los días, ya se te olvidó y ya no te acuerdas mucho de él. Al principio leías la palabra, hablabas de él, querías conocerlo más, querías investigar más acerca de él, pero conforme fue pasado el tiempo, tal vez eso ya no es con la misma energía que era antes. Qué bueno que tenemos esa memoria para recordar momentos tan trascendentes en nuestra vida como esta parte en la que te comparto lo que representó para estos hermanos que estaban trabajando. Si tú has tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que ese momento memorable lo tengas tan presente cada día, porque eso nos trae esa vida que nosotros queremos, ¿cierto? Yo estoy segura que fue un momento tan increíble, tan maravilloso, que lo has contado una y otra vez, pero lo importante es a estas nuevas generaciones. ¿Qué impacto ha traído para tu vida? ¿Qué impacto tan grande? Porque eso que quedó plantado, que dejó huella en tu vida, eso es lo que va a absorber las próximas generaciones. Bueno, el hecho es importante, ¿verdad? Pero sobre todo lo que representa en nuestras vidas. Un momento memorable es tu vida que trasciende, tu vida que deja esa huella a las personas que están cerca de ti. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que te recuerden las personas? Bueno, para mí un momento memorable es cuando era tan fácil enojarme por la impuntualidad. Ahora me doy cuenta que ya no me enojo tan rápido cuando alguien es impuntual. Eso para mí es memorable porque pareciera que algo extraordinario, como si fuera un milagro que llegó a mi vida, de ya no enojarme cuando algo alguna persona es impuntual. Lo he podido entender, pero no son las personas, sino era yo misma que no podía entender esa parte, ¿verdad? Bueno, posiblemente me educaron o posiblemente
tuve mucha disciplina en cuanto a eso. Tal vez mis maestros eran muy estrictos, ¿verdad? Tal vez en los colegios a los que fui era demasiado puntual y bueno, quedó muy arraigado en mi vida. Y sin embargo, cuando somos pequeños, cuando acudimos a la escuela y tocan la campana para iniciar las clases, pues no nos esperan, ¿verdad? Todos tenemos que estar ya en el aula y al momento del recreo, pues es el más esperado de todos los niños, ¿verdad? Siempre el que ya queremos salir al recreo y tocan la campana. Bueno, hoy es increíble que cuando ya somos adultos, pues por más que nos toquen la campana, por más que no entendemos, ¿verdad? A veces queremos que los demás eh, nos esperen todo el tiempo. Eso para mí fue un momento memorable, que yo pudiera lograr ya no enfadarme con esa situación. Un momento memorable también para mí fue poder haber perdonado a aquella persona que cada vez que yo la recordaba me enfurecía muchísimo. Bueno, sí, hasta su nombre no me agradaba. Bueno, el momento memorable fue cuando pude y logré poder perdonar. Ese también fue para mí un momento memorable. Es decir, lo que representó para mi vida, porque para mi vida me trajo a libertad, me trajo para poder disfrutar y para poder, eso me tenía tan atada que no podía yo ser libre. Hay muchos momentos que todavía nos faltan por vivir memorables en la vida de cada uno de nosotros. Hay momentos en que solamente decimos, Dios, queremos este milagro, pero el milagro ya está. Solamente es que lo vivamos. Definitivamente queremos que las cosas cambien, pero van a cambiar en la manera en que primeramente nosotros cambiemos, que nosotros dejemos esa huella, que no corramos tan a prisa por querer obtener algo sin esos momentos memorables de poder disfrutarlos, de poder estar con quien queremos, de poder tener aquellas cosas que verdaderamente atesoramos. Bueno, una joven que escribía su momento memorable, quería ella hablar acerca de su familia, esos momentos memorables. Y para ella lo más importante fue haber logrado aprender a montar caballo. Ese era el momento más agradable. Sin embargo, cuando ella profundizó más acerca de ese momento, se dio cuenta que ese momento de aprender a montar a caballo solamente fue una partecita de todo lo que representaba donde ella se encontraba, porque ella era huérfana. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 3 años y, bueno, pues tuvo que llegar a un lugar, a un orfanato. A la edad de 12 años, ella es adoptada por una familia. Y esa familia, ese lugar en donde ella vivía, que era en el campo, bueno, pues uno de sus anhelos fue aprender a montar a caballo. Ese momento memorable no solamente fue aprender a montar a caballo, sino todo lo que había a su alrededor, todo lo que representó el haber sido adoptada, el poder vivir en una familia, el poder haber logrado estar integrada a un hogar, eso fue lo que realmente ella quería expresar y no sabía cómo, tenía que profundizar mucho más. Bueno, pues deseamos que en esta transmisión esos momentos memorables también te lleven a profundizar más acerca de lo que representa tu vida para en el lugar en donde estás y todo lo que hay alrededor de ti. Te agradecemos, deseamos que pases un excelente fin de semana, que disfrutes tu fin de semana en compañía de quienes estén contigo y que hagas
esos momentos memorables. Gracias y recuerda que tenemos una próxima cita el día lunes. Te esperamos.